Me siento muy honrada de estarlos aquí acompañando. Muchas gracias, Marta, por esta confianza y por haber pensado en mí para apoyarlos en esta conferencia. Yo realmente llevo muchos años, casi desde el año 2005, tratando con temas asociados a la tenencia de la tierra. Yo siempre digo que eso no habla muy bien de mi edad, pero que sí que habla muy bien de mi disciplina y de mi paciencia, porque ya llevo mucho tiempo en esto y he visto de todo. Entonces, de alguna manera, lo que se me sugirió fue, Lorena, hablemos del marco jurídico del entorno de lo que es la tenencia de la tierra en Colombia y más adelante ahondamos en los mecanismos de defensa de la propiedad. Entonces, en la primera fase que vamos a presentar hoy es básicamente un barrido para que todos estemos sobre la misma página. Y en la segunda parte de la conversación vamos a hablar un poco ya de herramientas jurídicas concretas de defensa de la propiedad, así como de lo que se nos viene pierna arriba un poco con la jurisdicción agraria. Dicho eso, no sé si me ayudas a pasar el slide. Ahí está. Creo que ahí sí ya. El primer punto de la agenda es este marco jurídico aplicable a la propiedad rural. Este marco jurídico realmente es algo que esta presentación la van a tener ustedes para que no estén tomando fotos de mala calidad, la tienen ustedes y Marta la puede difundir. Pero de alguna manera este slide es muy diciente. Realmente el derecho agrario siempre ha sido un poco hostil, ha generado un entorno jurídico difícil para la tenencia de la tierra. Tenemos muchas normas vigentes, muchas de ellas muy antiguas, desde la primera mitad del siglo XX. Estamos hablando del Código Fiscal por allá de 1912 y normas anteriores del primer Código Fiscal, de la Ley 72 del 17, de la Ley 200 del 36, que es tan famosa y seguramente ustedes han oído hablar mucho de ella. En la segunda mitad del siglo XX ya tuvimos otras disposiciones, muchas de ellas parcialmente vigentes. La ley 135 del 61, la cuarta del 73, la 30 del 88, la famosísima 160 del 94. Los principios del siglo XXI también nos trajeron unas modificaciones normativas, unas de ellas vigentes solo por un par de años. Y es curioso porque las circunstancias jurídicas que se consolidaron en esos años nos obligan a revisar esas normas que, si bien hoy ya no están vigentes, lo estuvieron para ese momento, como la ley 1152 del 2007, el decreto ley 902 que se emitió en el marco del fast track del gobierno Santos para la implementación del acuerdo de paz, la ley del Plan Nacional de Desarrollo, sin duda toca tratarla, y finalmente las normas de derecho agrario transitorio. Y aquí me permito hacer como un pequeño, digamos, una pequeña explicación. Cuando la gente piensa en derecho agrario, piensa en restitución de tierras. No. Restitución de tierras es un régimen transitorio generado con ocasión de unas circunstancias específicas, que es básicamente se parte de una existencia de un conflicto armado, de la existencia de un hecho victimizante y de un subyacente inmobiliario que está en disputa. Pero se parte de un grupo armado al margen de la ley, un hecho victimizante posterior al año 91 y una víctima de las que se denominan, según la ley del artículo 3º de ese régimen. Eso es un régimen transitorio, así como en derecho penal hay regímenes transitorios como justicia y paz, por ejemplo. Eso no es el régimen con vocación de permanencia. Y eso lo digo porque en el momento en el que nosotros empecemos a permitir que el derecho agrario en general se asemeje a restitución de tierras o sean sinónimos, perdón, me voy a quitar esta chaqueta que me vine directamente del aeropuerto, pero me estoy fritando. Sí, me vas avisando. En la medida en que nosotros permitamos esa similitud, estamos fritos, porque restitución de tierra es parte de un régimen transitorio que tiene un subyacente de un hecho victimizante por un grupo armado al margen de la ley y es algo súper diferente de la vocación de permanencia. Toda la vida vamos a tener problemas de deslindes, toda la vida vamos a tener problemas de el lindero que se corrió, de la naturaleza jurídica diferente. Eso es
Eso es algo que tiene vocación de permanencia y es por siempre, pero en esa misma medida tenemos que encargarnos nosotros de diferenciar lo que es derecho agrario transitorio, que es restitución de tierras, respecto de lo que tiene vocación de permanencia. Dicho eso, además de toda la emisión de sentencias que han sido, entre ellas, no todas, no todas coherentes entre sí, tenemos un régimen que es básicamente prolijo normativamente en términos positivos, pero además es abundante en la emisión de sentencias que entre sí friccionan. Dicho eso, es un reto dedicarse a estos temas de derecho agrario. Aquí seguramente muchos de ustedes están bailando con este vals. Es algo retador, siempre está variante y nunca ha sido particularmente un tema que no haya sido difícil de interpretar. Dicho eso, me permito hacer como la primera claridad que me pareció importante en el término de lo que es el marco jurídico de la propiedad. Cuando hablamos de derecho urbano o derecho de la propiedad inmobiliaria o del subyacente inmobiliario, finca raíz ubicada en áreas urbanas, es muy fácil, porque estamos hablando de normas de código civil, digamos que temas que todos conocemos y que son de dominio, digamos, en todas las facultades de derecho. La particularidad del derecho agrario implica, por ejemplo, que el estándar probatorio de título privado en derecho agrario es diferente. Por eso nos permitimos empezar con lo que es la sentencia que ya ustedes conocen muy bien, que ha sido emblemática, que ha sido un hito, que es la 288 de la Corte Constitucional. ¿Qué dice esa sentencia? La Corte se propuso conciliar un choque de trenes. Dado que la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en el año 2016, dijo, ¿saben qué? Los fondos rurales, los inmuebles ubicados en áreas rurales, pueden tener un título primigenio, originario, que sea un fallo de pertenencia, obtenido en sede judicial, en el marco de un proceso de pertenencia, está perfectamente legítimo. Para ello, el artículo 1 de la ley 200 del 36 decía que se establecía que se presumen privados aquellos fondos rurales que estén siendo objeto de explotación. Y en el marco de ese entorno jurídico se emite el fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Previamente, la Corte Constitucional en el año 14 había dicho exactamente lo contrario. Había dicho, prima la presunción de bien baldío. Luego, si tú tienes un fondo rural y sí, lo estás aprovechando, pero no tienes el estándar probatorio del artículo 48 de la ley 160, que ya lo vamos a ver, cariño, estamos hablando de un bien baldío y los bienes baldíos son, como dice la canción, el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Y tampoco pueden tener un origen en fallo prescriptivo. Lo que hizo la Corte fue definir básicamente ese choque de trenes. ¿Y a qué conclusión llegó? Realmente los bienes baldíos no son prescriptibles y la Constitución no lo permite. Y el artículo 1 de la ley 200 del 36 para la Corte debe ser interpretado en el marco de la ley 160 del 94. De manera que cada vez que se inicie, digamos, la Corte toma en el marco de estas dos decisiones unas reglas en las que vamos a definir qué ocurre con los procesos que están en curso y qué pasó con los fallos que ya se emitieron. Porque yo legítimamente consideraba tener un derecho consolidado emitido por un juez de la República y realmente pues hoy están como en tela de juicio. Entonces la Corte emite dos tipos de decisiones. Una, procesos en curso. Proceso de pertenencia que se empiece en sede judicial tiene que ser llamada a la Agencia Nacional de Tierras. Agencia Nacional de Tierras que no viene como una parte, no es un litisconsorte que decimos los abogados. Agencia Nacional de Tierras que tiene que simplemente aportar su concepto jurídico sobre la naturaleza jurídica del activo y que es determinante, porque si al final del día la Agencia Nacional de Tierras dice que se trata de un bien que cumple con el estándar probatorio de título privado, que ya vamos a ver cuál es, pues procede el juicio en adelante y la Agencia Nacional de Tierras se retira. ¿Qué ocurre si la Agencia Nacional de Tierras dice no la tengo clara? Yo no sé si ese es un bien baldío, no está tan clara la tradición, registralmente tengo unas dudas, o al contrario dice esto es baldío. Termina anticipadamente el proceso en los dos casos. Si es baldío, termina por la naturaleza jurídica del inmueble y si hay duda, el juez remite a la Agencia Nacional de Tierras para que inicie un proceso de clarificación. Eso si está en curso el proceso. ¿Qué ocurre? Que lo difícil aquí son los procesos que ya habían sido fallados. Es decir, cuando yo como ciudadana colombiana en el año 98
consideré que había consolidado un derecho de propiedad y tenía un fallo emitido por un juez de la República, en consecuencia adelante mejoras y adecuaciones y una serie de inversiones, y ahora la Corte Constitucional me dice que de repente mi título originario ya no es prueba de propiedad. En este fallo no solamente es emblemático, sino que es difícil de digerir, sobre todo para quienes no son abogados. Si para quienes somos abogados es complejo el tema de entender los razonamientos, para quienes no lo son es todavía más difícil, porque digamos uno como ciudadano dice, pues yo tenía un título de propiedad legítimo, emitido por el propio Estado colombiano. Ahora me vas a decir que no. Y la realidad es que lo que dice la Corte es, si usted tenía un fallo de pertenencia emitido antes de la Ley 160 del 94, en principio el Estado colombiano lo reconoce y es oponible al Estado colombiano. Sin embargo, sin perjuicio de que la Agencia Nacional de Tierras verifique dos cosas: que a la persona a quien se otorgó el fallo de pertenencia haya sido un perfil de beneficiario de reforma agraria y que tuviera menos de una unidad agrícola familiar para el momento de la emisión del fallo. Eso para decir que se cumplió el propósito de reforma agraria a través de en sede judicial, siempre y cuando exista la dificultad de establecer si era o no público o privado. Realmente nosotros tenemos certidumbre de que los fallos antes de la Ley 160 del 94 no están siendo objeto de discusión, por lo menos en la Agencia Nacional de Tierras actualmente. ¿Qué ocurre con los fallos emitidos con posterioridad? Dice la Corte Constitucional, no son oponibles al Estado, y ahí estoy parafraseando textualmente, frase que es muy dura, porque significa que el Estado colombiano no necesariamente los tiene que reconocer, salvo que ocurra tres condiciones. Digamos que no tienen que ser todas al tiempo, pero al menos surtirse unos análisis. El primero, que la Agencia Nacional de Tierras, cuando hace su barrido predial, cuando empieza su plan de recuperación de baldíos, acuérdense que está instada desde el año 2014 a recuperar masivamente los baldíos del Estado. Cuando inicia ese proceso y llega un caso concreto y encuentra que hay un fallo de pertenencia como título originario, tiene que establecer si anteriormente existía la prueba de que es en una propiedad privada. Si al momento de la emisión del fallo está claro que es en un título privado, no hay nada que hacer, el fallo es prueba de propiedad. ¿Qué ocurre si no es así? Si no se cumple con el estándar probatorio del artículo 48, la Corte dice no es oponible al Estado, salvo que me demuestre que quien fue beneficiario del fallo o tenía perfil de beneficiario de reforma agraria o estaba en un polígono de terreno de menos de una unidad agrícola familiar para el momento de la emisión del fallo. De manera que eso nos deja en una situación de riesgo un volumen importante de predios. Hay algo que no dije y es, ¿cuál es el estándar? Todos acá lo saben, pero igual lo repetimos. ¿Cuál es el estándar probatorio de título privado en áreas rurales? Usted puede tener folio de matrícula inmobiliaria, usted puede tener unas escrituras públicas del año 54, pero si no cumple con estos requisitos, pues ahí es donde está el riesgo. Primero, que tenga un título originario emitido por el Estado colombiano, bien sea por el Ministerio de Agricultura, hace muchos años era también por el Ministerio de Hacienda, fue la primera autoridad competente para emitir este título, o el Ministerio de Agricultura, o luego se llamó INCORA, o luego se llamó UNAT, luego se llamó INCODER, luego, bueno, después de que se acabó la UNAT volvió a ser INCODER y ahora Agencia Nacional de Tierras. O eventualmente un título de la Corona Española, que también era la entidad competente para el momento para la emisión de títulos. Si usted tiene ese título registrado, check, cumple con el estándar probatorio del artículo 48. Si no es así, debe demostrar lo que se denomina la fórmula transaccional, que son una cadena limpia e ininterrumpida de tradiciones que estén registradas y que sean antes, dice la norma, de cumplido el término de prescripción al momento de emitir esta ley. Sobre eso ha existido muchas teorías. Quienes actualmente están en el gobierno tenían una lectura un poco ácida de ese artículo y decían de pronto eso nos lleva hasta el año 36 en tradiciones, pero si hay algo bueno que tiene este fallo es que finalmente zanja la discusión. Si usted me define que tiene una cadena limpia e ininterrumpida de tradiciones hasta antes del 5 de agosto de 1974, que son 20 años antes de la emisión de la Ley 160, tiene el estándar probatorio de título privado.
Para bien o para mal, ya tenemos un hito temporal que la Corte Constitucional reconoció. En ese punto, digamos que uno lo que tiene que hacer en este momento es, yo siempre digo que esto no es para preocuparse, sino para ocuparse. Entonces, uno tiene que ir viendo cuál es el portafolio de activos inmobiliarios que tiene y tiene que ir viendo si de alguna manera está mitigando los riesgos suficientemente, porque ahí tenemos nulidades, tenemos riesgos de pérdida de predio y mejoras, tenemos unos riesgos en los que verdaderamente hay que verificar que exista el título de propiedad privada. Y para eso puse aquí, digamos, estos ejemplos porque es increíble. Yo he visto documentaciones antiquísimas que la Agencia Nacional de Tierras me disputa y realmente el primer título no era de traditicio de dominio, sino, por ejemplo, precario. Era un título por ejemplo, cesión de derechos sucesorales. Entonces, hasta allá se llegan con documentos a mano alzada del año 27 y me ha tocado entrar en esos debates probatorios, es increíble. Lo segundo es que me ayudas con el slide, por favor. Sí. Es verificar el tema de la aplicación de la unidad agrícola familiar, que sabemos que no aplica para bienes que no fueron adjudicados ni como baldíos ni como bienes del régimen parcelario. Y para ello habrá que ver la extensión del momento vigente, así como la resolución. Sigue, si quieres me ayudas ahí. Espera que no estoy pudiendo acá. También tenemos que ver qué ocurre con la primera enajenación del inmueble, si es que fue objeto de adjudicación, porque si esa primera enajenación tiene algún fallo a la luz de la normatividad agraria, es posible que estemos incubando una nulidad y de ahí puede ser, digamos que fácilmente puede echar mano la administración o un tercer adquirente para viciar de nulidad cualquier tradición. Y yo siempre recomiendo buscar fuentes públicas para establecer varias cosas, para establecer de alguna manera, digamos, saquémosle provecho a que ya estamos interoperando catastro y registro y que tenemos una infraestructura colombiana de datos espaciales. Verifiquemos si tenemos parques nacionales naturales, si tenemos zonas de reserva forestal, si tenemos pretensiones étnicas o derechos consolidados de títulos colectivos de comunidades negras o resguardos indígenas, y eso ya hoy interopera en la infraestructura colombiana de datos espaciales. Eso nos da alguna, digamos, alguna certidumbre al momento de iniciar algún tipo de inversión. Es importante siempre tener garantía, y más adelante lo vamos a ver la razón, del aprovechamiento de 2/3 partes del polígono de terreno conforme los usos, porque acuérdense que ahora emplear o tener aprovechamiento del inmueble en contravía de los usos lícitos ya se nos está yendo muy hondo como causal de extinción de dominio. Y para eso hay que revisar los POTS, esos también interoperan en las bases de datos. Y finalmente, siempre es importante, recuerden que en Colombia tenemos 2 extinciones de dominio. La extinción de dominio con origen de recursos de actividades ilícitas, que es la hermana menor, pero es la más famosa y es la más popular y todo el mundo piensa en extinción de dominio y piensa en los bienes adquiridos con recursos de narcotráfico. Esa es una, esa nunca caduca. Y la otra, que es verdaderamente la más antigua y en la que se inspiró la extinción de dominio de bienes incultos, que es la extinción de dominio agraria. Esa se da por insuficiente o inadecuado aprovechamiento de 2/3 partes del polígono de terreno. Cuando digo insuficiente es que, digamos, no tenga 2/3 partes del inmueble aprovechado según su uso. Y cuando digo inadecuado es que sea en contra de las normas lícitas del uso del suelo. Y la segunda forma de extinción de dominio es la criminal. Y esta segunda nunca caduca. Entonces, esos son otros riesgos asociados a la tenencia de la tierra. Hasta este punto hemos hablado como de temas que son como grandes alarmas en las que hay que entrar a revisar qué tenemos, cómo podemos entrar a mitigar riesgos, cómo podemos ir preconstituyendo pruebas en caso de que surja alguna pretensión. Ahora hablemos de lo que hay en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, para terminar hablando de cuáles son las herramientas de protección de la propiedad. Hubo varias modificaciones en materia de tierras en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, con la particularidad de que es una ley que se tramitó bajo 2 administraciones del Ministerio de Agricultura.
luego tiene el cariz de la exministra Cecilia López y también tiene como el predicado de Jennifer Mojica. Y en esa medida, dentro de las normas que se establecieron están unos artículos nuevos que favorecen la compra directa de tierras y que es un punto que más adelante vamos a tocar porque entiendo que hay situaciones particulares de interés con este tema. Este artículo 62 en particular se presenta al Congreso bajo el entendido de que nuestro ordenamiento jurídico solo tenía una herramienta de compra directa de tierras, que era el artículo 31 de la Ley 160. Esa compra directa estaba atada necesariamente a la expropiación agraria. Entonces, bajo el entendido de que en la narrativa y en general en términos reputacionales para este gobierno no era interesante abrir la compra directa en el marco del proceso de expropiación, la entonces ministra Cecilia López adoptó este borrador de este artículo 62 que habilitaba la compra directa no atada a la expropiación. En tanto que avanzó el trámite y salió el artículo 61 que tenía ya otras condiciones diferentes. Entonces, repetimos hasta ahí, artículo 62 nos permite compra directa por parte de la Agencia Nacional de Tierras con unos requisitos, no atado a la expropiación, y artículo 61 que sabemos todos que está demandado 9 veces en la jurisdicción, en la Corte Constitucional. Este artículo 61 tiene unos elementos adicionales. Nuevamente, la presentación la van a dejar ustedes para que no tengan que tomar fotos de mala calidad. Este artículo 62 tiene algunas particularidades. Es que dice, el Estado colombiano, particularmente el Ministerio de Agricultura, va a poder mapear todos los predios del país que tengan más de 2 unidades agrícolas familiares. No me importa si fueron adquiridos por adjudicación de baldío como título originario, no me importa si eran bienes de la corona, no me importa el título originario. Lo que me importa es que sean, entre comillas, latifundios, lo que para el Ministerio de Agricultura son 2 unidades agrícolas familiares. Una vez mapeados esos inmuebles, la Agencia Nacional de Tierras entra a hacer un análisis del estado de aprovechamiento o explotación económica. Y si producto de ese análisis llega a la conclusión de que el inmueble que tiene más de 2 unidades agrícolas familiares está insuficientemente o indebidamente aprovechado, dice la norma que por una única vez se acercan al propietario y le proponen una oferta de compra del inmueble o del exceso de la unidad agrícola familiar que está subutilizado. Y si el propietario no se aviene al cumplimiento, establece la norma que se adelantarán los procesos agrarios a los que haya lugar. Este punto es interesante porque todo el mundo prendió las alertas cuando salió este artículo y dijeron, se nos vino la expropiación agraria. Y esto ya viene teledirigido a que nos van a expropiar. Y yo les puedo decir con negrillas, cursiva, letra de 72, no señores, yo a la expropiación no le tengo miedo. Hay una serie de narrativas que pues hemos adquirido un poco porque nuestros países vecinos emplearon la expropiación de una forma loca, pero la expropiación al final del día es una figura jurídica blindada en la Constitución que implica el pago de la compensación del 100% del avalúo comercial. Luego, al final del día, si estoy abocado a un proceso de expropiación, puedo disputar el avalúo y no quedo empobrecida en el proceso, o así se ha diseñado. El Consejo de Estado ha sido muy garante en ese proceso. Aquí lo que hay, mis señores, es algo mucho más lesivo, que no es la expropiación, es la extinción de dominio. A diferencia de la expropiación, la extinción de dominio no comporta el pago de ninguna indemnización. A diferencia de la extinción de dominio, de la expropiación, en la extinción de dominio el Estado suprime el derecho de propiedad de un inmueble o de cualquier activo en el caso de bienes provenientes de actividades ilícitas. En el caso de la expropiación, de la extinción de dominio agraria, estamos hablando de un inmueble rural, suprime el derecho de propiedad y lo trae para sí, para cumplir los fines de interés público y social de la reforma agraria y el cumplimiento del capítulo 1 del acuerdo. Es infinitamente más lesivo que la expropiación. Yo a la expropiación, como les digo, no le tengo miedo. Yo en la expropiación veo un Consejo de Estado muy sólido en sus decisiones sobre abusos en casos de expropiaciones que se han dado en el marco de vías que hay que adelantar, en el marco de desarrollos de mejoras viales y equipamientos. Hay unas sentencias muy sólidas.
Yo a lo que le tengo, digamos que, no sé qué epíteto poner, pero respeto, es a la extinción de dominio. La extinción de dominio, como les digo, no comporta el pago ni del predio ni de las mejoras. Entonces, volvamos a este artículo. En este artículo, recapitulemos. El Estado colombiano tiene licencia para mapear los activos inmobiliarios de más de 2 unidades agrícolas familiares, identificar cuáles de ellos están insuficiente o inadecuadamente aprovechados, comparecer ante el propietario y por una única oportunidad hacerle una oferta de compra, y si el propietario dice que no, establece la ley, ábranse los procesos agrarios del caso. ¿Ustedes creen que van a abrir una expropiación? Si lo pueden obtener gratuitamente. Y esa duda se resolvió con el borrador de decreto reglamentario. Con la gravedad, no lo dije antes, pero con la gravedad de que este mismo artículo suprime, y por eso esa es la principal causa de las 9 demandas de inconstitucionalidad de este artículo, suprime el control judicial automático que establecía el decreto ley 902 emitido en el marco de Fast Track para los procedimientos agrarios, donde se dijo, si la Agencia Nacional de Tierras apertura un proceso, corre traslado a los interesados, practica pruebas, decide de fondo, pues podría estar incursa, digamos, en un conflicto de intereses, porque además tiene unas metas cuantitativas en hectareaje para el cumplimiento del acuerdo. Entonces, ¿qué me hace pensar a mí que siempre vaya a velar por las garantías del propietario? Por eso en el año 2017 se dijo todos los procedimientos agrarios terminan automáticamente en sede judicial para que las decisiones de la Agencia Nacional de Tierras se tamicen por un juez que verifique las garantías procesales de aquel que fue un propietario. La narrativa que se da en torno a esto es que no, es que los jueces se demoran mucho y la reforma agraria se va a demorar mucho. Está bien, es un debate interesante y pongámoslo sobre la mesa. Pero para mi gusto las garantías procesales pueden ser entendidas de dos formas. O son burocracia o son el mecanismo que el legislador definió para defender unos derechos. Y en este caso los derechos son los del propietario. Luego, para mi gusto, agotar las garantías procesales no es burocracia, es simplemente respetar los derechos del propietario. Otra cosa es que no está en curso la jurisdicción agraria, que debería conocer de estos procesos, ya vamos a hablar de ello. Si nos interesa tanto que esto sea muy rápido y empecemos a tomar decisiones muy rápidamente, pues fortalecemos a los jueces que van a conocer de estas decisiones. Lo que ocurre es que en este artículo se suprimió el control judicial automático. ¿Qué ocurre con eso? Que básicamente pues ahí la decisión la toma la Agencia Nacional de Tierras. Yo siempre he dicho, no sé si aquí hay alguien de la Agencia Nacional de Tierras, pero yo siempre he dicho que si Vladimir Putin fuera colombiano, quisiera ser director de la Agencia Nacional de Tierras porque es una entidad muy poderosa y más después de la ley del Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 62, ya les dije, permitió la compra directa, pero cuando tú tienes el artículo 62 y el artículo 61, que evidencian claramente que hubo una ruptura del programa de política pública, o sea, en uno tú estabas dispuesto a comprar libremente y en el otro ya dices, pues vamos por extinción de dominio. Si tú tienes los dos artículos, ¿qué hace el funcionario público? Que tiene el temor de que la Contraloría lo persiga por gastar plata, en fin, pues busca la forma más que menos plata gaste. Este es un tema adicional que viene en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo y es también, no para que nos preocupemos, pero sí para que nos ocupemos. El IGAC es, digamos que, investido por una única oportunidad para emitir una fórmula, una metodología que permita desde Bogotá correr digamos que una fórmula matemática que permita actualizar el avalúo catastral de todos los inmuebles de Colombia. Esa metodología tenía que salir a diciembre del año pasado, finalmente no salió, y entiendo que no salió pues por varias razones. Primero porque al interior del IGAC están pensando esto es una cosa muy difícil de digerir, pero adicionalmente porque políticamente es un tema muy duro. ¿Qué implica esto? El catastro, tal cual como existía antes, tenía 3 componentes. Tú tenías un inventario de los inmuebles en sus componentes físico, es decir, área, cabida y linderos. Jurídico, la persona que está ahí, como el catastro no prueba propiedad, pues se dejaba rastro de la realidad del que estaba ahí en el inmueble. Y económico. Económico es el componente
que verdaderamente se trivializa más a la hora de la multiproposidad del catastro. Cuando hubo algo que no dijeron acá cuando leyeron mi hoja de vida, es que yo tuve la posibilidad de diseñar la política pública de catastro multipropósito con Juan Daniel Oviedo y fui subdirectora general del Departamento Nacional de Planeación para impulsar esa política. Y ahí lo que nosotros pensamos fue, aquí lo que nosotros lo que nos interesa es que esto tenga un cariz técnico y está en el marco de la infraestructura colombiana de datos espaciales. Y cuando yo actualizo el catastro en multipropósito en Colombia, ¿qué es lo que nos interesa? En un país en el desarrollo de Colombia lo que nos interesa es regularizar masivamente la propiedad. Y para ese propósito, el catastro te regalaba digamos, el input, el requisito de lejos más caro y más difícil de obtener al momento de regularizar masivamente, que son los levantamientos prediales, el componente físico y el jurídico. Ocurre que con este artículo nos devolvimos, ya no estamos hablando de catastro multipropósito, se desprecia la multiproposidad del catastro y volvimos al catastro meramente fiscalista, que era el anterior, al año 2019. En ese catastro, pues recuerdo, era un inventario de activos que solo me servían para liquidar el impuesto predial. Ese catastro no le sirvió a Colombia y de hecho así se decidió en el acuerdo de paz. Aquí en Colombia lo que necesitamos es un catastro que tenga múltiples propósitos y el primero de ellos es regularizar la tenencia de la tierra. ¿Tú qué haces con el componente económico actualizado con una fórmula desde Bogotá? Si la verdad es que estás actualizando un inmueble que antes era un lote llano y hoy son 3 torres de apartamentos que no se han actualizado catastralmente. Eso no tiene ningún sentido. O sea, es antitécnico. No se diseñó así la multifuncionalidad. El catastro no se actualiza con un único componente, menos con el económico, que en un país con el desarrollo económico de Colombia es el que menos importancia toma. A pesar de eso, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo dice que el IGAC va a actualizar por una única vez el catastro de todos los inmuebles del país y eso lo que nos implica es que muy seguramente esa fórmula sale en este año y vamos a tener un incremento generalizado. Aquí hay un tema de usos del suelo que seguramente más adelante vamos a ver, pero para volver al artículo 61 de la Ley del Plan, que era el que nos preocupaba, hablemos de qué decía el decreto reglamentario. Acuérdense del artículo 61 que habíamos dicho que le permitía al gobierno nacional mapear todos los inmuebles de más de 2 unidades agrícolas familiares, ver en qué condiciones de aprovechamiento se encontraban, si encontraba que había unos en insuficiente o inadecuado aprovechamiento, cursar la correspondiente oferta económica. Si el propietario decía no estoy de acuerdo con el precio, no me interesa venderlo, pues ahí se procede a adelantar los procedimientos agrarios del caso. ¿Recuerdan? Y se acuerdan que yo les dije, eso no va para expropiación, eso es para extinción de dominio. Bueno, en el decreto reglamentario ya nos sacaron de dudas, que en efecto iban para extinción de dominio. Entonces el decreto reglamentario que no ha salido, que está en borrador y que yo esperaría que salga una versión sustancialmente diferente, pero que producto de todos los comentarios no ha sido, digamos, no ha sido publicada una última versión, lo que hace es que compila normas que sí existen, que son previas, que sí existen desde hace 1000 años, desde la ley 200 del 36, desde la ley 160 del 94, pero el tiempo las mezcla con incorporaciones jurídicas nuevas. Y ahí es donde está el tema, porque verdaderamente como genera unas normas nuevas, pues ahí es donde mezclamos lo que existía con nuevas interpretaciones y ahí es donde vemos que se embolata la facultad reglamentaria del presidente. Ustedes saben que el presidente tiene capacidad de desarrollar la ley. El legislador, ya el Congreso definió unas pautas y el presidente lo desarrolla. En este caso, la facultad reglamentaria también sustituye decisiones que ya se tomaron en sede legislativa. Entonces, ¿qué ya existía? Que no es novedad, para que tampoco, digamos, demos un debate desinformado. Ya existía la extinción de dominio desde el año 36. No es una figura nueva, no se la está inventando este gobierno, es que este gobierno ya vino quitando, eso existía desde el año 200, la ley 200 del 36. Eso ya existía. Perdón, me devuelves un slide que ahí se me enloqueció un poquito. Eso, ya. En la ley 200 del 36 ya te decían, oiga, si usted tiene indebido e inadecuado aprovechamiento por 3 años, le puedo quitar la tierra sin lugar a pago de indemnización. Eso ya lo decía.
La ley 160 del 94 metió más causales. Dijo, ¿sabes qué? Pero no es solamente por no expropiar, explotar el inmueble, por tenerlo inculto. Esto es también si usted lo tiene aprovechándolo con fines ilícitos. Entonces, con fines ilícitos meto desde cultivos ilícitos, pero también ilícitos en términos de transgredir las normas de uso del suelo en materia ambiental. Si usted tiene un inmueble en el páramo de Pisba y ahí está sacando, no sé, decidió poner una ladrillera en contra del uso ilícito del suelo, esa también es causal de extinción de dominio. Se suprime la propiedad, se transmite al Estado y no hay lugar a pago de indemnización. ¿Qué es lo nuevo que se introduce en el borrador de decreto? Y ya veremos si sí es o no. Se incluyen normas relacionadas con aquel que esté dentro de la frontera agrícola y no esté produciendo alimentos en los términos de un artículo que pase derecho, pero es el artículo del 32 de la ley, también está en curso en la causal. ¿Qué pasa si yo estoy en la frontera agrícola y tengo un desarrollo forestal? Y tengo un desarrollo de cultivo de flores, que esos no son alimentos, pero bien que es un aprovechamiento lícito según el POT. Entonces ahora tú, Estado, me vas a decir a mí que tengo que sembrar alimentos porque, ajá, y vía decreto. No, ahí ya estamos migrando a otro modelo de Estado diferente al que nos dijo la Constitución. La Constitución en el artículo 333, nos guste o no nos guste, con el principio de libertad de empresa, iniciativa privada y el particular puede hacer lo que le dé la gana dentro de los límites de la ley. Luego, si yo estoy dentro de la frontera agrícola y quiero emitir bonos de carbono, lo puedo hacer. Y puedo tener 5 hectáreas de pino. Puedo tener no sé cuántas hectáreas de mi cultivo de flor, aunque no sean alimentos. Entonces, esta causal nueva es preocupante, pero además extiende la facultad reglamentaria del presidente para ir más allá de lo que le permite la Constitución, inventándose causales nuevas que están ya en la ley. Se establece que, y eso venía desde la ley 160, la ley 160 decía, si usted tiene un aprovechamiento de su inmueble por un tercero, o sea, llegan la autoridad de tierras y hay un tercero, digamos que sea un jornalero. La ley 160 decía, el jornalero tiene que reconocer que está ahí por cuenta de usted. No, sí, es que pues doña Lorena se dedica a otras cosas, pero para claridad de todos no tengo ni la tierra de mis uñas, entonces puedo hablar de esto sin problema. Pero pensemos que fuera el caso. El jornalero puede decir sin problema, yo estoy aquí porque Lorena Garnica se dedica a otras cosas en Bogotá y tiene esta finquita y tiene este desarrollo de fresas y yo estoy aquí en nombre de ella. Ese era un aprovechamiento lícito según la ley 160. Ahora, solo ese es un aprovechamiento lícito a mi favor si se documenta una relación laboral, comercial o civil. Es decir, si el señor jornalero no saca un contrato de trabajo y unas planillas de seguridad social retroactivas de los últimos 3 años, yo estoy en riesgo. Si el señor jornalero no reconoce que vía un contrato de arrendamiento, cuentas en participación, la que fuere, él está ahí aprovechando el inmueble, pero digamos, en acuerdo conmigo, estoy frita porque no cumplí con el estándar. Y esas también son causales nuevas. Y más allá de esto, se establece que cualquier violación, por ejemplo, a las licencias ambientales, cualquier violación de índole, digamos, sancionatorio ambiental, es un tema que puede dispararme las causales de extinción de dominio. Esto es complejo porque hay un decreto que existe del año 2015, que es el decreto único reglamentario del sector presidencia de la República. Y les voy a contar brevemente la historia de ese decreto. Cuando el Estado colombiano decidió hacerse parte de la OCDE le dijo, chévere, pero si te vas a venir a este club, me terminas ese recocha normativa. Ustedes tienen una cantidad de normas vigentes, emiten otras nuevas, el ciudadano no tiene claro cuál es el entorno jurídico, el operador normativo no sabe cuáles son las normas, y menos el judicial. Organícense y sáquense sectorialmente un decreto único reglamentario y mejoren la producción normativa. En el marco de esas decisiones y de entrar Colombia en la OCDE, se adoptó este decreto único reglamentario, entre muchos otros. Este decreto único reglamentario dice, como Plaza Sésamo, cartilla Coquito, si usted va a emitir una norma nueva, hay un COMPES del año 2014 que da unas pautas, que se llama análisis de impacto normativo. Si usted va a emitir una norma nueva, por lo menos cúmplame con estos estándares. Número 1, defina si tiene impacto fiscal. Si lo tiene, cuantifíquelo y garantice que existe la plata para gastarse en ese fin. Número 2,
concrete la norma que está desarrollando en sede reglamentaria. Usted no puede decir, por que el decreto reglamenta en ejercicio de las facultades reglamentarias del artículo 189, numeral 11. Es que no, las facultades reglamentarias no son volando, está reglamentando un artículo de ley. ¿Cuál es el artículo de ley? Hemos visto, tristemente, decretos como el de las movilizaciones campesinas que decía en ejercicio de la facultad reglamentaria. Pero ¿reglamentando qué? Eso, digamos, yo creo que ese decreto nunca salió básicamente porque sí, creo que transgredía todos estos estándares. Al final del día, cuando usted diga vigencias, no diga y deroga todo lo que le es contrario y todo lo que no me guste también lo deroga. No, que eso no le da claridad ni al ciudadano, ni al operador judicial, ni al operador normativo, ni al funcionario público de qué es lo que está vigente y qué no. Dígame específicamente qué normas deroga y cuáles modifica. Y sobre todo, cuando me diga que está reglamentando, no sustituya las facultades del legislador. Y ni se le ocurra, lo dice expresamente el decreto, por si era necesario decirlo, que uno diría no es necesario, pero para el que sea abogado, pero igual lo decía, porque es una partida de coquito, usted no se puede inventar sanciones nuevas ni causales nuevas de sanciones preexistentes, que eso no le es dable al Ejecutivo. Eso es una reserva del Parlamento, del Congreso, en términos constitucionales. Bueno, pues este decreto incluyó muchas de estas cosas, y es que creaba causales nuevas de unas sanciones preexistentes, y de alguna manera la justificación pues no era suficiente. Establecía que la carga de la prueba está en cabeza del propietario, eso existía desde la ley 160/94, eso no es una novedad, y yo vi que mucha gente en prensa y en medios de comunicación se quejaba de que ahora la carga de la prueba la tiene el propietario. No, dando una discusión informada, siempre la ha tenido el propietario, desde la ley 160/94. ¿Qué sí es lo nuevo? Que en la ley 160/94 se decía el medio probatorio privilegiado para establecer si extingue el dominio o no es la inspección ocular. Yo necesito que allá me vayan unos funcionarios y miren a ver qué está pasando con ese predio. La inspección ocular implica un involucramiento del funcionario público en el inmueble. En el decreto se derogaba eso, tomando decisiones procesales que nuevamente por decreto no se pueden tomar, diciendo que basta con que yo tenga unas ortofotos satelitales de los últimos 3 años en los que yo vea que ahí no hay un aprovechamiento, y con eso ya me vuelo la inspección ocular y con eso ya tengo consolidada la causal de extinción de dominio. Y básicamente ese era el decreto reglamentario. No voy a ahondar más, si quieres me ayudas a pasar ahí. Hasta este punto, si quieres me ayudas a pasar ahí el slide. Hasta este punto y con muchos otros temas adicionales, y vamos a hablar como del entorno jurídico actual. Este es un tema extra, y es que el borrador de decreto reglamentario me decía, si usted tiene más de 2 UAF, el gobierno nacional lo identificó que está insuficientemente aprovechado, yo le hago oferta de compra, y si usted no quiere que se lo compre, pues adelanto la extinción de dominio con todas esas causales adicionales que ya dijimos. Luego, para mi gusto, pues ahí al final del día hay una medio extorsión al ciudadano, porque digo, o lo vendo ya, o digo, al final del día no me van a pagar nada cuando cierre el proceso. Y además no tengo control judicial. Entonces, el peor de los escenarios, hágale y le vendo por lo que usted considere, que puede ser hasta por el 60% del avalúo que establezca la Agencia Nacional de Tierras, si me ofrezco venderlo después de la etapa probatoria, o hasta el 80% del avalúo si me ofrezco venderlo antes de la etapa probatoria. Hasta ahí digamos, el entorno jurídico actual. Y estoy acelerando porque creo que ahí estamos con temas de tiempo. Ahora hablemos de qué pasa cuando ya yo tengo una disputa concreta con mi título de propiedad. Si quieres me ayudas. Entonces ahí, digamos un poco para tener claro, esto es un árbol de problemas en el que yo como interesado en tener una relación jurídica con un inmueble, puedo verme afectado por una disputa, bien sea física, como las invasiones, que están tan de moda recientemente, o jurídica, bien sea por particulares o por procedimientos agrarios de los que ya hablamos antes, o por procedimientos de unidad de restitución de tierras, por pretensiones étnicas o por procesos civiles cualquiera. Enfrentado yo a esos tipos de disputas jurídicas o físicas,
tengo una serie de elementos para defenderme dependiendo de qué relación tengo yo con el inmueble y por eso cobraba importancia saber quién era propietario. Porque en buena parte de las herramientas jurídicas que les voy a decir solamente las puede utilizar el propietario. Para eso se devuelven a la sentencia de SB 288 para saber si van a ser propietarios o no. Lo digo porque verdaderamente muchas inversiones rurales en el país se han adelantado sobre personas que creen legítimamente tener un título de propiedad, pero con este estándar probatorio, pues ya hoy se nos embolata ese tema. Entonces, las herramientas jurídicas de defensa van a ser diferentes según el vínculo que yo tenga con el inmueble. Si quieres, avanzamos. ¿Qué pasa si yo tengo una invasión física, que es un caso de disputa física del inmueble? Entonces, la legislación ahí tiene como varias herramientas jurídicas de defensa. Unas de ellas para propietarios, unas de ellas para todo tipo de relaciones jurídicas con el inmueble, tenedores, poseedores, en fin. Y digamos que tenemos como varios tipos de disposiciones que digamos que están en el ordenamiento y que traté de traerlas aquí todas para que juguemos con este ajedrez. Lo primero y lo inmediato es que tengo el código de policía. Y en ese código de policía, pues tengo como dos alternativas. La acción preventiva de perturbación, que ya ustedes seguramente la conocen de memoria, hay que presentarla dentro de las 48 horas siguientes a los hechos ante la autoridad de policía de la jurisdicción del inmueble, llámese inspector, subinspector, y eso hay que documentarlo bien. Yo qué sugerencia tengo ahí para otras herramientas, o sea, todo esto es un círculo virtuoso en el que las pruebas que yo recaude en el momento de la invasión me van a servir para todo el círculo virtuoso. Y yo les voy a decir una cosa, muchas personas que generan las invasiones son por necesidades sociales legítimas, muchas de ellas. Otras de ellas son promovidas por terceros que les asesoran muy bien. Entonces, es importante también el recaudo probatorio de quien se siente vulnerado, porque ese recaudo probatorio del momento de la invasión va a servir para todos los procesos. Entonces, en la acción de perturbación se presenta dentro de las 48 horas siguientes. Con ocasión de ella, uno buscaría que la autoridad de policía, según el Código de Policía, conmine a el desalojo, si es necesario con fuerza pública, del inmueble. ¿Qué ocurre? Que pues ya, digamos, nos ha ganado la narrativa de que no, la policía no puede entrar contra población vulnerable y si bien el Consejo de Estado dice otra cosa, pues digamos que eso es lo que ha generado carrera y el actual ministro de Defensa dijo promuevan unas conciliaciones. Yo tengo ahí dos temas. Lo primero, ojo con las conciliaciones, que sí, es un mecanismo alternativo de solución de conflictos maravilloso, pero la conciliación, ¿qué es una conciliación? Es un acuerdo de voluntades. Es un acuerdo de voluntades para precaver un litigio. Entonces, Lorena Garnica dice que no deben ustedes 500 pesos. Ustedes dicen, yo no le debo nada. Entonces lo voy a demandar y le embargo las cuentas. Y solo para evitar el famoso embargo, lo que termina ocurriendo es que usted y yo llegamos a un acuerdo en el que no le debo ni 0 ni 500, le debo 250 y así evitamos un litigio futuro. En el marco de ese tipo de acuerdos, lo que es importante, pues que lo saben ya claramente los abogados, pero para quienes no lo son, es que la voluntad de quienes están ahí llegando a ese tipo de acuerdos no puede estar viciada. Yo no le pude haber echado a usted escopolamina para que llegue a ese acuerdo. Yo no le pude haber puesto una 45 en el cerebro para que llegue a ese acuerdo. Y el uso de la fuerza y las vías de hecho, pues señores, comprometen la voluntad. Si yo tengo una cantidad de señores muy fornidos, armados, y me dicen que ellos llegan al acuerdo conmigo de que el lindero no es este, sino a 7 hectáreas, pues seguramente yo firmo para que esto no se vaya más hondo, pero mi voluntad está comprometida. Y ese acuerdo seguramente está viciado de nulidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que pasadas las 48 horas, ustedes lo saben más que yo, tenemos la acción permisiva de amparo a la posesión en la que se le pide a la inspección de policía, oiga, mantenga el statu quo mientras que esto se resuelve en sede judicial.
Y esto estaba pensado para otro tipo de disputas, estaba pensado para una litigiosidad del posesorio, del proceso reivindicatorio, del proceso divisorio civil. No estaba pensado para que una horda de personas se viniera a mi inmueble. Luego, si les digo la verdad, yo igual acudo a esta medida, pero para mi gusto es solamente para robustecer y documentar el tema, porque tradicionalmente pues no me sirve para guardar el statu quo. Hablemos del tipo penal de invasión de tierras. Y básicamente es un tipo penal que está agravado cuando tiene que ver con inmuebles rurales. Y lo interesante aquí es que este tipo penal también ampara todo tipo de relaciones jurídicas, no solamente puede ser, digamos, interpuesta una denuncia por parte del propietario. Lo que sí es cierto es que, como les dije, pues digamos, este tipo de fenómenos algunas veces son, sin duda, por organizaciones sociales que tienen que acudir a esos medios porque están en un estado de vulnerabilidad, pero en otras oportunidades se dan porque están movidos por un móvil o motivo externo que les asesora. Lo que he encontrado yo es que para que se tipifique la invasión de tierras tienes que estar dentro del polígono de terreno. Y me encuentro con mucha frecuencia, más allá de lo que ustedes se puedan imaginar, que lo que hacen las personas es plantarse en el acceso al inmueble. Ojalá el inmueble tenga una planta de procesamiento, ojalá el inmueble tenga, digamos, un desarrollo que además implique el ingreso y el egreso de las personas que trabajan ahí. Y me invaden el inmueble, se cuidan de estar por fuera de los linderos para no incurrir en el tipo penal. Entonces uno diría, ahí, bueno, pero se revienta otro tipo penal, que es el tipo penal de perturbación a la posesión, que también ampara todo tipo de relaciones jurídicas con el inmueble y que implica que yo pueda meter esta acción penal. Aquí el venenito es que dice quien por medio de la violencia perturbe la posesión. Y por medio de la violencia es interesante, porque tengo clientes que me dicen, ¿qué ocurre? No nos dejan entrar a los trabajadores a la planta de biomasa. Están acá todos parados en la puerta y no los dejan entrar. Y quiero, por favor, documentemos el caso. Y la documentación son unas fotos de unas personas que están jugando dominó en una mesa y la mesa la pusieron enfrente. Eso no es un medio violento. Y han sido previamente asesorados para que no pasen el lindero y no es invasión, y para que estando afuera no utilicen medios violentos. Entonces, el recaudo probatorio en este punto tiene que dar cuenta de que están por dentro del inmueble, número uno, o de que han utilizado medios violentos para ello. Porque si realmente el tema es unas fotos de unas personas en una mesa jugando dominó y que están obstaculizando, pues con todo cariño ahí no veo la vía hecho violente. Entonces ahí nos terminamos, digamos, embolatando en las vías penales. La acción reivindicatoria, que es una acción que dicen por ahí que abogado que se respete tiene una vida útil de un proceso reivindicatorio, o sea, es una acción que no da una solución inmediata, se surte en jurisdicción civil. Y es interesante porque hasta hace muy poco tiempo se mantenía la tesis de que había que acudir a la vía de la acción civil para luego poder demandar al Estado. Eso ya no es así, pero igual la pongo acá en el menú para que, digamos, vayan ustedes documentando todas las herramientas jurídico-procesales. Al final del día también está en proceso de restitución de tierras. Yo fui despojado por la fuerza de mi polígono de terreno. Tuve que salir de mi inmueble, despojo o abandono forzado, check. El problema es que también el recaudo probatorio aquí es importante, porque la ley 1448, como seguramente ustedes ya lo saben, tiene unos elementos importantísimos. Primero, el hecho victimizante tiene que ser posterior al año 91. Dos, no puede ser que mi esposo me sacó a palo del inmueble, sino que tiene que ser un hecho victimizante originado en una actuación de un grupo armado al margen de la ley en el marco de conflicto armado. Luego, si ustedes tienen una cantidad de señoras con sus hijitos y no sé qué en el inmueble, pues no sirve la restitución de tierra. No es la herramienta jurídica, porque ellos no son grupos armados al margen de la ley. Y eso se va a evidenciar desde el principio. Y finalmente, el proceso de reparación directa, que tiene un antecedente bien interesante, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, de septiembre del año pasado, en el que se establece que básicamente el municipio de Soledad en Atlántico es omisivo en la respuesta policiva al momento de una invasión
Y el Consejo de Estado es contundente en decir que el municipio responde por los perjuicios ocasionados, y en ese punto lo que se dice es también sería responsable por pagar el lucro cesante, y este es un precedente importantísimo que ya les digo, más adelante les diré, es importantísimo de tener en cuenta porque verdaderamente es como una luz al final del camino en el que de alguna manera los alcaldes tienen que entender que su responsabilidad no puede ser simplemente lisa y decir vayan concilien en acuerdos conciliatorios que seguramente estarán viciados por nulidad en la medida en que la voluntad de las partes está comprometida por la fuerza, sino que adicionalmente el Consejo de Estado les dice, ojo, que ustedes son responsables también patrimonialmente. Hablemos de el marco jurídico de la compra de tierras directa, que sé que es algo que es de interés y que no es tan fácil porque estamos hablando de inmuebles en el contexto de invasiones. Entonces, hasta este punto ya hemos visto, la legislación agraria tiene dos artículos, bueno, sí, son dos artículos que permiten la compra directa de inmuebles. Uno, el artículo 31 de la ley 160 del 94, que ha existido desde el año 94, que es el artículo que permite la compra directa en el marco de un proceso de expropiación. Ese es el históricamente vigente, y el tema es que si no se agota, tiene que terminar en algún lado y la ruta jurídica termina en expropiación. Ahí fue donde dijimos que en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, por iniciativa de la ministra Cecilia López, lo que hizo fue buscar una ruta jurídica alternativa que no terminara en expropiación, que es el artículo 62 de la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Luego, digamos que está reconocida la compra directa por dos rutas jurídicas. ¿Qué ocurre? Que cuando ya se trata de bienes que están invadidos, la ley ya tiene un régimen diferente. Entonces está el artículo 12 de la ley 160 que dice así, la Agencia Nacional de Tierras puede adquirir bienes invadidos, pero por excepción. Pero solamente por excepción, porque de alguna manera desde el año 94 no se quiso promover o generar el incentivo perverso a la invasión para que luego fueran comprados esos inmuebles. Dicho eso, quiero decirles que en el año 2020 se emitió una directiva de la Agencia Nacional de Tierras diciendo no se compran predios invadidos ni ocupados por vías de hecho. Esa disposición se modificó en el año 2022 por una directiva que es la directiva 1 de la Agencia Nacional de Tierras del año 2022, que lo que dice es, señores, sí se pueden comprar bienes invadidos, y todas las justificaciones para el cumplimiento de los fines del acuerdo de paz, para el cumplimiento y satisfacer los derechos de las poblaciones vulnerables, en fin. Y se sustituye por la Directiva 1 del año 2022 que está vigente. Y finalmente está un acuerdo del Consejo Directivo del INCORA que básicamente ya perdió vigencia, sin embargo se tiene en la Agencia Nacional de Tierras como un referente, y perdió vigencia por una razón, y es que daba como reglamentación o trámite a lo que en la ley 160 se entendía como las excepciones por las cuales sí se podían comprar bienes invadidos, y ese artículo fue declarado inconstitucional en el año 2009. Dicho eso, sería ideal que, como conmina la norma, el Consejo Directivo de la ANT defina en qué causales se puede comprar o no. Por lo pronto, solo existe una directiva que es esta y que se las voy a hacer llegar a través de Marta, porque es importante saber que esa es una línea de política pública que este gobierno está impulsando directamente, que es, y fue dificilísimo conseguirla además, que es la instrucción para comprar bienes adquiridos, y se puede comprar bienes adquiridos. Perdóname, ¿me ayudas ahí con el siguiente slide? Lo interesante es que para implementar todas esas rutas ha salido este instructivo técnico, que es el protocolo ACC 7I de el 29 de diciembre del 2023, o sea, desde hace un mes y piquito. Ese protocolo lo que diseña son los requisitos para tener una compra directa de predios céleres, y está actualizado con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, artículo 62. Si quieres, avanza un poquito. Ese protocolo lo que me marca es esta ruta en la que una vez yo postule mi inmueble, debería haber 32 días hábiles para compra del inmueble. ¿Qué ocurre? Y es que ese instructivo también fue bien difícil de conseguir, a pesar de que ya había sido aprobado hace un mes. Ese instructivo pues tiene la línea de que nos gusta en normas de menor jerarquía
transgredir postulados de las normas de mayor jerarquía. Entonces, este instructivo parte de dos postulados. Primero, el inmueble que yo vaya a someter a venta tiene que estar en manos de los propietarios. ¿Qué es esto? Eso no lo dice la ley y además la propia directiva que emitió la Agencia Nacional de Tierras permitía esa ruta para quienes les habían invadido los inmuebles hace mucho tiempo. Sin embargo, este instructivo genera este tema y es que bloquea la compra de inmuebles que estén invadidos nuevamente a pesar de la directiva y a pesar de que los postulados legales son diferentes. Y adicionalmente me supedita mi compra en caso de asuntos étnicos a que haya una carta de la comunidad. Ese es un requisito nuevo que solo se incorporó en este instructivo del 29 de diciembre del año 2023, antes no existía, en el que las comunidades étnicas hayan solicitado mi inmueble. Y si no, entonces no me lo compran. Ahí hay varios temas, y es que si estamos hablando de bienes que ya fueron invadidos por comunidades étnicas, ¿qué salida me queda? O sea, no me sacas a la gente, no me lo vas a comprar que porque te inventaste en un instructivo que tienen que ser bienes que estén bajo mi posesión y además ellos hayan pretendido, es un tema de bloqueo. Por eso cobra mucha importancia la sede administrativa, porque si bien, digamos, entiendo que buena parte de los recursos de la Agencia Nacional de Tierras de este año se van a dirigir a concretar ofertas de compra, pues hay que tener clara la ruta en caso de que me digan que no por este tipo de razones que están incorporadas es en un instructivo interno y no en las normas de mayor jerarquía. Entonces ahí hay un desarrollo jurisprudencial bien interesante desde el año 60 y es que primero, originariamente, se entendía por parte del Consejo de Estado que el Estado colombiano o la administración pública solo era responsable por la ocupación ilegal de inmuebles en dos circunstancias. Si son funcionarios públicos quienes están invadiendo el inmueble o si son personas particulares por instrucciones o bajo una agencia o un propósito de la administración. Esa era la primerísima interpretación. En el año 84, que para mi gusto es la sentencia emblemática más interesante, que es de José Alejandro Bonivento, se dice, no señores, es que el Estado colombiano tiene que también indemnizar cuando hay un tercero que ocupa un inmueble y el Estado colombiano verdaderamente de manera injustificada omite sacar al tercero del inmueble, viola las normas y en consecuencia se conculca el derecho de un tercero que de hecho en la sentencia del 84 protegía a propietario y a poseedores. Nuevamente acuérdense que hago ese tipo de diferenciaciones porque como el estándar probatorio de propiedad rural es importante, sepamos bien qué ruta tomar en caso de que no cumplamos ese estándar probatorio, ¿ya? En el año 93 ya se dice, miren, realmente ese tipo de acciones contra el Estado, sí, el Estado va a responder por ese tipo de perjuicios, pero solo si se trata de un propietario. Solo si se trata de propietarios y ahí ya se circunscribe digamos, esta ruta de defensa y es importante por lo que ya hablamos en la primera fase y es que seguramente no todos tenemos el estándar probatorio de la sentencia C288. Y en el año 2015, de alguna manera se dice, ¿saben qué? Realmente yo tengo que revisar adicionalmente que ustedes hayan adelantado todas las decisiones suficientes para recuperar su inmueble, luego solo puede acudir a esta vía si ya presentó la acción reivindicatoria, o sea, la acción civil, aunque no haya fenecido, digamos, esa acción civil, luego eso me hacía verdaderamente muy difícil llegar a la sede administrativa. El año pasado se dio una decisión emblemática que se originó en una sentencia de la Corte Constitucional, en la que la Corte Constitucional conminó al Consejo de Estado a decirles, hay que revise el caso que ya les conté de Atlántico, de Soledad Atlántico, porque yo verdaderamente veo que ahí se incurrió en unos daños ocasionados por la negligencia por la negligencia de la administración municipal. Y en ese caso, la Corte Constitucional da lugar a que el Consejo de Estado nuevamente falle, algo que previamente había fallado en contra, tuvo que fallarlo a favor del ciudadano. Y en un caso que es bien interesante, se condena al municipio
de Soledad Atlántico por haber omitido de manera negligente, injustificada, sus deberes policivos de sacar el inmueble a los invasores. Claro, es una ruta que toma tiempo, pero adicionalmente en esta sentencia se deja claro un tema y es que no tiene que ser un requisito de procedibilidad haber acudido a la sede civil. No tiene que ser necesario que usted haya acudido previamente a lo civil. Luego, también por eso es una sentencia muy valiosa y creo que es una luz al final del camino que tenemos sin perjuicio de que se persiga la ruta de la venta. Si quieres, me ayudas ahí a avanzar. Eso era un caso de disputa física, no jurídica, de disputa física, de invasión. Ahora, rutas de disputas jurídicas, lo que tenemos es una cosa que es una malla de Excel larguísima, pero traté de resumirla para fines de nuestro tiempo en este círculo que estamos viendo. Entonces, disputas jurídicas podemos tener por procesos de extinción de la propiedad de los que les informé, de extinción del dominio agrario, de predios incultos, de los que se originaron en el artículo 52 de la ley 160 y que pretenden ser extendidos en sus causales vía decreto reglamentario de la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí yo lo que les digo es, procuren documentar un aprovechamiento suficiente y adecuado del inmueble. Suficiente, 2/3 partes del inmueble. Si no tienen 2/3 partes del polígono de terreno, tienen que existir unas justificaciones técnicas. Es que yo necesito descansar las tierras por esta razón y el agrónomo así me lo dijo, y entonces en mi informe técnico tengo digamos, hay que tener una justificación, una documentación para ese propósito. Y adecuado es conforme los usos del suelo. Hagan uso de la infraestructura colombiana de datos espaciales. Verifiquen cuál es el uso lícito del suelo conforme el POT. Y tengan claro, vayan preparando, digamos, esa ruta en caso de extinción de dominio en sede agropecuaria, agraria. Procesos de clarificación de la propiedad, pues nos toca ir empezando a demostrar el estándar probatorio del artículo 48 de la ley 160, que es nuevamente título originado por una autoridad pública competente para el momento de su emisión o línea traditicia ininterrumpida y limpia hasta antes del 5 de agosto del 74. Si no lo tengo, por favor, demuestren que no tenían cómo saber que era un baldío, porque eso nos sirve para recuperar las mejoras y adecuaciones más adelante. En el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, tú ya no disputas la propiedad. Tú ya no dices, no, pero es que el título de la corona, ya eso no se disputa aquí. Ya están partiendo de la base de que es un baldío. Acá lo que tienes que probar es que las mejoras y adecuaciones que implementaste fueron de buena fe pensando que eso era un predio de propiedad privada. Y adicional, y que el Estado colombiano además se comportó como si fueras propietario. No es posible que el registrador venga por décadas inscribiendo los títulos traslaticios de dominio. ¿Cómo es posible que los notarios que dan fe pública me saquen escrituras? ¿Cómo es posible que los jueces de la República me emitan decisiones? Si al final del día usted me está diciendo que esto es un baldío, pues como yo, ciudadano, con buena fe, iba a enterarme de ese cambio de normas. Eso es importante porque en la restitución de baldío indebidamente ocupado, al final del día se pagan las mejoras útiles y necesarias, pero entonces también es bueno tener ahí un avalúo. En la solicitud de restitución de tierras, ojo que cuando vayan a instaurar esta acción tengan claro que es necesario probar, digamos, la condición de víctima no se prueba, dice la Corte Constitucional que, digamos que el mero dicho de la víctima es suficiente. Lo que sí hay que demostrar es que sean hechos victimizantes con posterioridad al año 91 y que adicionalmente hayan sido ocasionados por un grupo armado al margen de la ley. Ahí es donde está el chiste. En caso de que tengan pretensiones étnicas, por favor, tengan claro que para efectos de que el Estado compense su inmueble en caso de un proceso de saneamiento, ampliación o constitución de un resguardo indígena, de un título colectivo de comunidades negras, tengan claro el título de propiedad privada, pero además el avalúo de bienes y mejoras. Eso es lo que hay que ir documentando. En caso de procesos de expropiación, que como les digo, a mí eso no me preocupa, si son propietarios, porque esta es una defensa de la propiedad, o sea, en caso de otro tipo de relaciones jurídicas con el inmueble, ya habrá otros temas que analizar. Pero a mí la expropiación, lo único que me preocupa es que ustedes tengan un avalúo comercial del inmueble y las mejoras.
no más. Pero ahí el Estado colombiano no me debería empobrecer en un proceso de expropiación. Procesos civiles de pertenencia, pues obviamente tendrá que establecerse que el tercero que me está disputando no tenía un título de señor y dueño, sino un título precario. El señor era un arrendador. El señor era un jornalero que a instancia mía estaba en mi inmueble y por eso él se sintió, pues digamos, en el derecho de demandar la propiedad y tengo que demostrarlo. Y al final del día, en los procesos de la jurisdicción agraria, es importante que tengamos en cuenta una cosa. Y es que, por un lado, ya les dije, el control automático judicial, y esto es curioso, pero esto no afecta a la expropiación agraria. Esto redunda en mi idea de que aquí no se busca expropiar. Y aquí los medios de comunicación y demás han tenido la narrativa de nos van a expropiar y la expropiación express. ¿Quién nos van a expropiar? Al punto que ese control automático judicial sí lo dejaron vivo en la ley del plan. Para otro tipo de procesos, extinción de la propiedad, clarificación del dominio, restitución de baldío indebidamente ocupado, ahí sí me quitaron el control judicial. Y ahí les tengo que decir una cosa interesante y preocupante, y es que acuérdense que el proceso con fase judicial estaba vigente desde el año 2017. Y yo tengo serios indicios de que la Agencia Nacional de Tierras no ha radicado demandas para la sede judicial. Entonces ahí estamos en un punto en el que muy seguramente ellos están esperando que el fallo de la ley del plan les salga a favor para simplemente suprimir esos sedes judiciales. Digamos, es un tema complejo. Yo creo que la Corte Constitucional va a revivir la parte judicial, pero para eso pues obviamente habrá que tener una justificación, la rama judicial también lo dice, para qué estamos haciendo tanto ruido con la jurisdicción agraria si les quitamos las competencias, ¿no? Y ya solo para cerrar, hablemos de los retos de la jurisdicción agraria. Si quieres me ayudas a avanzar. La jurisdicción agraria tampoco es nueva, yo no le temo a la jurisdicción agraria, esto es una cosa que se ha intentado meter desde el año 57, esto lo hemos intentado incluir en sede civil, en sede laboral, aunque no lo crean. En algún momento el Estado colombiano consideró que se parecía más la litigiosidad agraria a la jurisdicción laboral. Y en el año 57 se la enchufaron al tema laboral. De ahí en adelante decidió el Estado colombiano que se parecía más a la litigiosidad civil. Y en el Código General del Proceso, que fue la última norma vigente, pues ya se derogó la jurisdicción agraria porque se entendió que eso ya no servía para nada. Sigue, por favor. Lo que se ha radicado en el Congreso son, básicamente el entorno jurídico actual está de esta forma. El acto legislativo 3 del año pasado, que crea lo que se denomina jurisdicción agraria, y yo pongo comillas porque pues quienes son abogados saben que una jurisdicción tiene un órgano de cierre, y eso sí que tiene que modificar la Constitución. Ese fue el inicial objetivo del gobierno nacional, por eso radicaron un proyecto de modificación de la Constitución, un proyecto de acto legislativo. El punto es que en el trámite legislativo se dieron cuenta que eso no era fácil, porque es que las cortes no se van a dejar meter otro choque de trenes, porque es que aquí crear una institucionalidad en torno de una corte adicional que entre a enrarecer aún más las multiplicidades y los conflictos de competencia no era fácil. Luego concertaron sacar el acto legislativo denominando jurisdicción a algo que es una especialidad de jurisdicciones preexistentes. Luego, técnicamente lo que tenemos vigente son unas especialidades. Eso es lo que se creó en el acto legislativo 3 del 2023. Dice, es muy chistoso porque ese acto legislativo además da la orden de que se someta a consulta previa su desarrollo normativo. Hoy hay dos proyectos, una estatutaria y una ordinaria, y yo me atrevería a decir que ninguna sometió consulta previa. Pero bueno, el propio gobierno se metió en la Constitución algo que la Constitución no tiene que decir. De cuando acá la Constitución tiene que decir cuándo hay consulta previa y cuándo no. Eso no lo tiene que decir la Constitución. Nos estamos volviendo a la Constitución como un bolsillo de payaso donde todo lo que nos parece chévere lo colgamos defendiendo el momento y la realidad es que para allá no va. Dicho eso, tenemos ese acto legislativo, tenemos la Ley del Plan Nacional de Desarrollo que suprime las facultades jurisdiccionales para el control automático y posterior de ciertos procesos, y el Consejo Superior de la Judicatura, en medio de la presión por cumplir con este tema,
y en medio de la presión que se le ha impuesto para dar resultados, ha emitido el acuerdo 12132, también de diciembre del año pasado, del 29 de diciembre, en el que se inventaron 5 distritos judiciales agrarios, 3 magistraturas, 3 magistrados auxiliares, 5 cargos para secretarías, 3 cargos para 5 circuitos, 5 jueces de circuito. Y hablando aquí entre nosotros 300, con algún magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, les dije, ¿qué es esto? O sea, no tenemos competencias funcionales. No sabemos ese juez a qué se dedica. Y es un funcionario público que solo le atañe conocer aquello de lo que la ley le indica. Y es que no hay competencias funcionales. No se dice este juez conoce de estos procesos, A, B, C, D, F, G, como le corresponde a las demás jurisdicciones. Entonces nos dijeron, pues fue tanta la presión que decidimos sacar ese acuerdo supeditado a que en mayo ya haya leyes vigentes. Pero entonces en ese grado de desorden estamos. Ya se crearon los despachos, pero no tienen funciones. El siguiente. Así está diseñado. En esta estructura va a existir una sala civil agraria rural, que es una especialidad, subespecialidad, si se quiere, de la jurisdicción ordinaria, donde la especialidad es la civil y la subespecialidad sería agraria rural, para litigios entre particulares por predios particulares, para disputas con el Estado o por predios de naturaleza jurídica pública, se van a lo contencioso en Consejo de Estado, donde se crea una sala adicional. Si jueces agrarios sigue. Y en la ley ordinaria lo que se define es un trámite célere para todos los procesos agrarios que se entiende subsumen aquellos procesos civiles y administrativos. Es un proceso que está pensado para 80 días hábiles, que dudo mucho que se cumpla. A mí lo que me preocupa es que no hay una frontera clara entre qué es agrario y qué no. Entonces, me vas a decir que los futuros de la Bolsa Mercantil de Colombia que versan sobre un subyacente de origen agropecuario se va a este juez. Me vas a decir que el hipotecario sobre la finca que tiene una producción agrícola se va a este juez. O sea, no hay una frontera clara de cuáles son las competencias, pero eso sí hay un proceso muy rápido. Luego, eso es lo que hay. En el anterior, qué pena, te devuelves un poquitito. El anterior ya estamos se aprobó segundo debate, vamos para tercer debate de la estatutaria, que es la que tiene afán porque se aprueba en una única legislatura, y la ordinaria, si quieres, avanza. La ordinaria ya estamos, no hemos radicado ni siquiera ponencia para el primer debate, obviamente no, pues si eso depende de la estatutaria y la estatutaria no existe. O sea, que vamos a empezar cómo se radican esas dos proyectos de ley de manera concomitante, alguno de los dos va a morir por simplemente técnica legislativa, pero bueno, eso es lo que hay. Y aquí sí ya, pues, cerrar. Les dejo mis datos, la presentación con Marta, quien nuevamente agradezco la confianza y el espacio para haberles podido apoyar. Para mí ha sido un honor acompañarlos en este evento tan importante. Espero que mis reflexiones hayan sido de utilidad para ustedes, aunque sea mínimamente, con eso yo ya me voy muy feliz. Y en lo que sea que podamos apoyarlos, pues obviamente estamos aquí al frente del cañón. Sé que no es una coyuntura digamos, muy halagosa, muy halagüeña para quienes tenemos inversiones. Yo no las tengo, para quienes tienen, como ustedes, inversiones en áreas rurales, pero bueno, digamos que la idea es generar un poco de intercambio de conocimiento informado sobre la materia y ponerme a disposición de ustedes en caso de que sea de utilidad. Muchas gracias.